Cristian Romero vuelve a aparecer en el radar del Real Madrid, y aunque todavía hablamos de un rumor que nace desde Inglaterra, hay un motivo por el que esta información está despertando tanto interés entre el madridismo. Soy Nilsson, del Madridista, y hoy vamos a analizar por qué el defensor argentino podría convertirse en una de las mejores oportunidades del mercado si finalmente el club decide dar el paso para intentar su fichaje. Durante las últimas semanas han aparecido diversas informaciones procedentes de la prensa inglesa que apuntan a un posible cambio de etapa para el central del Tottenham. No existe ninguna negociación confirmada ni tampoco una oferta oficial del Real Madrid, pero sí empieza a instalarse la sensación de que el conjunto londinense estaría dispuesto a escuchar propuestas importantes por uno de sus futbolistas más determinantes. En ese escenario también ha aparecido el interés de otros clubes de primer nivel, entre ellos el Manchester United, algo que demuestra que estamos hablando de un defensor muy cotizado y con un enorme prestigio dentro de la Premier League. Ahora bien, la verdadera pregunta que debemos hacernos como madridistas no es si el rumor terminará haciéndose realidad. La cuestión es otra. ¿Necesita realmente el Real Madrid incorporar un central de primer nivel? Desde mi punto de vista, la respuesta es un sí rotundo. El conjunto blanco ha convivido durante demasiado tiempo con una incertidumbre constante en la parcela defensiva. Cada temporada aparecen nuevos problemas, nuevas lesiones o nuevas dudas que terminan condicionando el rendimiento colectivo del equipo. Cuando una defensa cambia continuamente de protagonistas resulta muy difícil construir automatismos, generar confianza y mantener la solidez que siempre ha caracterizado al Real Madrid en las grandes noches europeas. La situación actual invita precisamente a esa reflexión. Todo apunta a que Raúl Asencio podría terminar saliendo del club. David Alaba afronta la recta final de su etapa como madridista y su continuidad parece cada vez menos probable. A eso hay que añadir la incógnita que todavía existe alrededor de Eder Militao. Nadie discute su enorme calidad ni todo lo que ha dado al Real Madrid, pero después de lesiones tan importantes siempre aparece una pregunta inevitable. ¿Podrá volver a recuperar su mejor versión de forma estable? Todos deseamos que sí, pero construir una plantilla únicamente sobre un deseo sería asumir un riesgo demasiado elevado para un club que cada temporada está obligado a competir por absolutamente todos los títulos. Por eso me parece lógico que la dirección deportiva esté valorando diferentes perfiles para reforzar la defensa. Y precisamente ahí es donde Cristian Romero empieza a cobrar muchísimo sentido. Estamos hablando de un central que conoce perfectamente la exigencia del máximo nivel competitivo. No necesita un periodo largo de adaptación al fútbol europeo porque lleva varias temporadas compitiendo en una de las ligas más intensas del mundo. Semana tras semana se enfrenta a delanteros rápidos, potentes y técnicamente sobresalientes. Esa experiencia tiene un valor enorme para cualquier equipo que aspire a ganar la Liga de Campeones. Pero reducir a Romero únicamente a su intensidad sería un error. Muchas veces se habla de él como un defensor agresivo, fuerte en el cuerpo a cuerpo y muy competitivo, y todo eso es cierto. Sin embargo, también posee cualidades técnicas que muchas veces pasan desapercibidas. Es un futbolista que no rehúye la salida desde atrás. Tiene personalidad para recibir bajo presión. Sabe romper líneas con pases verticales. No se limita a despejar cualquier balón comprometido. Intenta participar en la construcción y entiende cuándo acelerar una jugada y cuándo darle pausa al equipo. Eso, en un club como el Real Madrid, tiene muchísimo valor. Hoy el fútbol exige centrales capaces de defender lejos de su área, de anticipar constantemente y de corregir espacios enormes cuando el equipo ataca con muchos hombres. Ya no basta con ser fuerte por arriba o ganar duelos individuales. También hace falta inteligencia táctica, velocidad para corregir y capacidad para convivir con muchos metros a la espalda. Y precisamente ahí encuentro otro aspecto muy interesante de Cristian Romero. Es un futbolista que juega con personalidad. No espera a que el delantero reciba para intervenir. Busca anticipar. Intenta recuperar la posesión cuanto antes. Vive el partido con una intensidad permanente que contagia al resto de sus compañeros. Ese tipo de liderazgo muchas veces no aparece en las estadísticas, pero resulta fundamental dentro de un vestuario ganador. El Real Madrid siempre ha tenido centrales que imponían respeto incluso antes de comenzar el partido. Futbolistas con carácter, con personalidad y con esa capacidad para transmitir seguridad al resto del equipo. Cuando uno recuerda algunas de las mejores etapas del club, siempre aparecen defensores capaces de asumir responsabilidades en los momentos de máxima presión. No estoy diciendo que Cristian Romero vaya a convertirse automáticamente en una leyenda del madridismo. Nadie puede garantizar algo así antes de que un jugador se ponga la camiseta blanca. Pero sí creo que reúne muchas de las características que históricamente han funcionado muy bien en el Santiago Bernabéu. Además, existe otro factor que me parece muy importante. El argentino se encuentra en una etapa de madurez futbolística.
Ya no hablamos de una promesa que necesita varios años para consolidarse. Hablamos de un defensor experimentado, campeón con su selección, acostumbrado a disputar partidos decisivos y a convivir con una enorme presión mediática. Ese tipo de experiencia puede acelerar muchísimo su adaptación a un club tan exigente como el Real Madrid. Y aquí quiero insistir en algo que considero fundamental. Todo esto parte de rumores publicados por distintos medios. No existe ninguna confirmación oficial de conversaciones entre ambos clubes ni tampoco una negociación cerrada. Precisamente por eso debemos analizar la noticia con prudencia. Pero una cosa es ser prudentes y otra muy distinta es ignorar una oportunidad que, si realmente aparece en el mercado, podría reforzar una de las posiciones donde más dudas genera actualmente la plantilla madridista. Porque si el Tottenham finalmente abre la puerta a una negociación, estoy convencido de que el Real Madrid debería estudiar muy seriamente la operación. No todos los días aparece la posibilidad de incorporar a un central con experiencia internacional, personalidad competitiva y capacidad para rendir desde el primer día en la élite. Y todavía queda una cuestión muy importante por analizar. ¿Encajaría realmente Cristian Romero en la idea futbolística del Real Madrid y qué consecuencias podría tener su llegada para el resto de la defensa? Precisamente de eso vamos a hablar a continuación, porque ahí es donde este posible movimiento de mercado puede cambiar muchas más cosas de las que imaginamos. Y precisamente ahí aparece uno de los aspectos que más me ilusionan de este posible fichaje. Cuando analizamos únicamente las cualidades individuales de Cristian Romero, es fácil entender por qué tantos clubes importantes siguen de cerca su situación. Sin embargo, creo que la verdadera dimensión de esta operación solo se aprecia cuando imaginamos cómo cambiaría el funcionamiento colectivo de la defensa del Real Madrid. Durante las últimas temporadas hemos visto demasiados partidos en los que el equipo sufría para proteger su propia área. En ocasiones por culpa de las lesiones, en otras por falta de continuidad entre los centrales y también porque la línea defensiva ha tenido que reinventarse demasiadas veces. Cada cambio obliga a construir nuevas sociedades, nuevos automatismos y nuevas formas de comunicarse dentro del campo. Y eso termina afectando al rendimiento general del equipo. Cristian Romero aportaría precisamente algo que el madridismo siempre ha valorado enormemente: estabilidad competitiva. Es uno de esos futbolistas que rara vez desaparecen de un partido. Incluso cuando no firma su mejor actuación transmite la sensación de estar permanentemente concentrado, pendiente de cada movimiento del rival y dispuesto a asumir responsabilidades. Eso es algo que no siempre aparece reflejado en una estadística, pero sí lo perciben los compañeros que juegan a su lado. Cuando un lateral sabe que detrás tiene un central agresivo para corregir espacios, juega con más confianza. Cuando un mediocampista sabe que el central puede anticipar una jugada y recuperar rápidamente el balón, también se atreve a asumir más riesgos en ataque. El efecto de un gran defensor va mucho más allá de los despejes o de los duelos ganados. Y sinceramente creo que el Real Madrid necesita volver a transmitir esa sensación de seguridad. No porque la plantilla actual sea mala, ni mucho menos, sino porque las circunstancias han provocado demasiadas dudas alrededor de esa posición. Si finalmente se confirma la salida de Raúl Asencio, si David Alaba pone punto final a su etapa en el club y si todavía existen incógnitas sobre la recuperación definitiva de Eder Militao, parece lógico pensar que la dirección deportiva busque un central preparado para competir desde el primer minuto. Además, hay otro aspecto que considero muy importante. Cristian Romero posee un carácter competitivo que encaja perfectamente con la exigencia del Real Madrid. Hay futbolistas extraordinarios técnicamente que, sin embargo, sufren cuando la presión aumenta. El Santiago Bernabéu no perdona la falta de personalidad. Cada balón, cada decisión y cada error son analizados al detalle. No todos los jugadores están preparados para convivir con ese nivel de exigencia. El argentino, en cambio, lleva años demostrando que disfruta de esa responsabilidad. Nunca esconde la pierna. Nunca evita el duelo complicado. Nunca desaparece cuando el partido se vuelve intenso. Puede equivocarse, como cualquier futbolista, pero transmite la sensación de competir siempre al máximo. Y esa mentalidad me parece imprescindible para vestir la camiseta del Real Madrid. También me gusta mucho su capacidad para liderar sin necesidad de llevar un brazalete. Hay jugadores que ordenan, corrigen, animan y elevan el nivel competitivo simplemente con su actitud. Romero pertenece a ese perfil. Su forma de entender el juego contagia agresividad, concentración y compromiso. Eso puede resultar especialmente importante en una plantilla donde convivirán jugadores muy jóvenes con otros de enorme experiencia. Tener líderes naturales dentro del campo siempre facilita el crecimiento colectivo. Ahora bien, tampoco sería justo presentar este posible fichaje como si estuviera completamente cerrado. No lo está. Hoy seguimos hablando únicamente de una posibilidad de mercado que distintos medios han empezado a relacionar con el Real Madrid.
El interés del Manchester United demuestra que, si finalmente el Tottenham decide abrir una negociación, la competencia será muy importante y el club blanco no tendría un camino sencillo. Precisamente por eso creo que, si existe una oportunidad real, Florentino Pérez y la dirección deportiva deberían actuar con rapidez. Cuando aparece un futbolista que reúne experiencia, personalidad, calidad técnica y todavía tiene muchos años de máximo nivel por delante, dejar pasar la ocasión puede convertirse en un error difícil de corregir más adelante. El mercado actual demuestra constantemente que encontrar centrales de primer nivel es cada vez más complicado. Los mejores casi nunca salen al mercado y cuando lo hacen, varios gigantes europeos intentan incorporarlos al mismo tiempo. Esperar demasiado puede significar perder una oportunidad extraordinaria. Por supuesto, cualquier operación tendría que analizarse desde el punto de vista económico. El Real Madrid nunca debe comprometer su estabilidad financiera por una incorporación. Esa filosofía ha permitido construir una plantilla muy competitiva durante muchos años y no tendría sentido abandonarla ahora. Pero si las condiciones fueran razonables y realmente existiera la posibilidad de negociar con el Tottenham, personalmente creo que el club debería hacer todo lo posible por estudiar esta incorporación. Porque no estamos hablando únicamente de fichar un buen defensor. Estamos hablando de reforzar una posición que necesita garantías para el presente y también para el futuro. Estamos hablando de incorporar a un futbolista acostumbrado a competir al máximo nivel. Estamos hablando de sumar carácter, liderazgo, experiencia internacional y una mentalidad que encaja perfectamente con lo que representa el escudo del Real Madrid. Ojalá este rumor termine convirtiéndose en una negociación real. Ojalá las próximas semanas nos permitan conocer nuevos detalles y comprobar si realmente existe la voluntad de ambas partes para avanzar en una posible operación. De momento solo podemos analizar la información con prudencia, diferenciar claramente los rumores de los hechos confirmados y esperar acontecimientos. Pero si me preguntáis mi opinión como madridista, os responderé con total sinceridad. Me parecería un fichaje muy inteligente. No solo por el nivel que ya ha demostrado Cristian Romero, sino porque creo que llega en el momento adecuado de su carrera y en un contexto donde el Real Madrid necesita reforzar su defensa con un futbolista capaz de competir desde el primer día. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Cristian Romero sería el central ideal para reforzar la defensa del Real Madrid o apostaríais por otro nombre para esa posición? Dejad vuestra respuesta en los comentarios porque me encantará leer todos vuestros argumentos y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este análisis, no olvidéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al Madridista si todavía no formáis parte de esta familia y activar las notificaciones para no perderos ninguna de las grandes noticias del mercado del Real Madrid. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.